dice el texto, se admiraban de su doctrina. ¿De la doctrina de quién? Del Señor Jesucristo. Porque a diferencia de los fariseos, de los religiosos de aquel entonces, Él les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué hacía esa autoridad? Pues que lo que Él decía, eso hacía. Sin embargo, no así los escribas, los fariseos de aquel entonces, que decían y no hacían. Por eso el Señor Jesús en cierta ocasión dijo, todo lo que os dijeren que hagan, háganlo, cúmplanlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Ahí está la diferencia de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo comparada con la doctrina de los fariseos y de los escribas. Vamos ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos? Primera carta a Timoteo 6:3 dice en el nombre del Señor Jesús: si alguno enseña otra cosa y no asiente ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice, y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad. Y si alguien está fuera de las sanas palabras, de la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sabe qué es? Es hinchado, dice el versículo 4, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencia, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra doctrina, hermano, es el conjunto de enseñanzas, se define así. Podemos decir que doctrina es enseñanza. Y la palabra sana doctrina aparece en la Escritura en varios pasajes. Por ejemplo, vamos ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13 dice, retén la forma ¿de qué? De las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen una forma, un modelo a seguir, y hay que seguir esa forma, ese modelo de las sanas palabras. Bendito su nombre. Mire lo que dice ahí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, también usa esa palabra retén. En este caso, retened, dice, segunda a los Tesalonicenses 2, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 13 dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Y qué más dice? Y retener la doctrina. Retener termina con D,
es en un modo imperativo, a modo de mandamiento. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Obviamente las cartas apostólicas. Retened la doctrina que habéis aprendido. Gloria a Dios. Vamos ahí a segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Otra vez ahí en la segunda carta, pero ahora en el capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 al 4, ¿lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no va a querer sufrir la gente en estos últimos tiempos? La sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, conforme a los deseos de la gente. Habrá maestros para los deseos de cada persona, de cada grupo de gente. Hay gente que les gusta una predicación que entretenga. Bueno, pues hay para todos los gustos maestros conforme a los deseos de la gente. Hay gente que le gusta un predicador carismático, que realmente sea todo un orador, que realmente se pase un tiempo agradable en la predicación, se pase un buen tiempo, aunque no se sienta compungido por la palabra. No les interesa. A ellos lo que buscan, según sus deseos, pues es algún predicador que les haga pasar un buen rato. Y cuando se trata de la sana doctrina, esto es una profecía, que no sufrirán la sana doctrina en estos últimos tiempos. Se está cumpliendo la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. La sana doctrina nuevamente es mencionada aquí en esta escritura. Una doctrina que para vivirla se tiene que sufrir, a veces el oprobio, a veces la crítica de que aquel hermano, aquella hermana, su vida es realmente diferente, su forma de vestir es realmente diferente, su forma de comportarse no va de acuerdo al mundo, su forma de comportarse es realmente diferente. Y bueno, eso causa que lo señalen como una persona rara, como alguien a la antigua, chapado a la antigua, como lo dicen. Este hombre, esta mujer está chapada a la antigua. Sin embargo, para vivir la sana doctrina, es necesario estar dispuesto a sufrir el oprobio, a sufrir la crítica, a veces a sufrir la burla. Y bueno, como no todos están dispuestos a sufrir crítica, burla, por ser diferente, por vestir diferente, por hablar diferente, pues mejor no quieren sufrir una sana doctrina, sino quieren vivir una doctrina que no se haga mucho de ver, es decir, que no sea muy diferente a la gente del mundo, que realmente no tenga puntos resaltantes que se diferencien y que por ello sea señalado. Entonces es por eso que la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Pero ¿qué puntos pueden ser o son
determinantes en la sana doctrina. Vamos a ver con la ayuda del Señor Jesucristo eso, pero antes quiero mencionar, hermanos, que en la Biblia habla de diferentes doctrinas. Por ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 14, habla de una doctrina ahí, que es la doctrina de los Nicolaitas. ¿Lo tenemos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esa palabra Nicolaitas, fijándose en las raíces etimológicas, se refiere a aquellos que conquistan el pueblo. Ahí está la palabra Laos, laitas, que viene de Laos, que se deriva de pueblo, y esa palabra al principio, Nico, que es conquistar. Aquellos que conquistan el pueblo. Bueno, hay una doctrina que ha establecido jerarquías para dominar, para manipular al pueblo. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo allá en Mateo 20:20, solamente cito, que el Señor dijo, los príncipes de las gentes se enseñorean sobre ellos y ejercen autoridad sobre la gente, sobre el pueblo? Es Mateo 20:25, llamándolos, les dijo, sabéis que los príncipes de las gentes se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Él dijo que los príncipes de las gentes, es decir, los que son principales, gobernadores, se enseñorean sobre la gente. Los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero el Señor dijo en una forma determinante, entre vosotros no será así. Bueno, la doctrina popular romana ha copió el modo de gobierno del Imperio Romano, poniendo una cabeza o poniendo por cabeza a un hombre llamado el Papa. Luego están todavía los cardenales, luego están los obispos, luego los sacerdotes, y bueno, ahí siguen otros de menor rango. Así también en los gobiernos del Imperio Romano había un emperador máximo que también era visto como una deidad. Y luego estaban los gobernadores, estaban los consejeros, era una especie de senadores, estaban los gobernadores de las provincias, y la Iglesia Popular Romana copió ese mismo modelo de poner jerarquías para dominar al pueblo. Lo triste es que muchas iglesias que se llaman evangélicas también han seguido ese mismo modelo. Solo que acá no les llaman cardenales o obispos o arzobispos, no, sino que le llaman el obispo presidente, le llaman el vicepresidente, le llaman el secretario general, le llaman los ancianos del distrito, le llaman los obispos estatales, etcétera, etcétera. Siguiendo una forma
de gobernarse como lo hace el mundo, como lo hace el gobierno. Pero ¿qué dijo el Señor? Entre vosotros no será así. El que quisiera entre vosotros ser el mayor será vuestro servidor. Entonces hay otras doctrinas, ahí tenemos la doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis 2, ahí mismo nos habla de otra doctrina, versículo, gloria a Dios, volviendo a Apocalipsis 2, es el versículo 14, hermanos, 2:14, ¿lo tenemos? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. Otra doctrina. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Sigue diciendo ahí, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquellos que tienen la doctrina de Balaam. Bueno, Pedro nos dice algo de esa doctrina, segunda de Pedro capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2, versículo 15, vamos abreviando ahí un poco, ¿lo tenemos? Que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Bosor, el cual, ¿qué hizo Balaam? Amó el premio de la maldad. Bueno, ahí está una doctrina, aquellos que buscan la recompensa, aquellos que van con la intención de hacerse ricos, aquellos que predican a Cristo por envidia y por contención, por hacerse famosos, pues buscan de alguna manera la recompensa. Es la doctrina de Balaam. Aquellos que van solamente tras el diezmo del pueblo. Recuerdo, ¿verdad?, que en una iglesia de estas, cuando mi madre quedó viuda, le dijo el pastor, su esposo fue muy ayudador, hermana, y ahora queremos saber cómo nos va a ayudar usted. Oiga, en lugar de decirle, ¿qué se le ofrece, hermana, ahora que usted ha quedado viuda? ¿Cómo le podemos ayudar? No, fue al contrario, buscan la recompensa. Esa es la doctrina de Balaam. Pero ahí mismo en Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis 2, versículo 20, ahí nos habla de otra doctrina que en los últimos tiempos está causando estragos. 2:20 de Apocalipsis, ¿lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Qué hacía o qué se le permitía a Jezabel? Enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen, ¿qué cosa? Esta doctrina o esa doctrina. ¿A cuál doctrina se está refiriendo aquí? A la de Jezabel, hermano. La doctrina de Jezabel. Cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Otra doctrina más, la doctrina de Jezabel.
¿Sabe quién era Jezabel? Haciendo un poco de historia. Era una mujer reina, esposa de aquel rey malvado, Acab, en Israel, es decir, en las 10 tribus que quedaron al norte de Judá. Ahí las 10 tribus de Israel que se dividieron con Jeroboam al mando, pues ahí hubo un rey llamado Acab y su esposa, la reina Jezabel. Que más bien, más que reinar Acab en ese reino, ¿sabe quién llevaba, como lo dicen, la batuta, el cetro, el gobierno? Jezabel es la que dominaba, es la que manipulaba, es la que enseñaba, es la que servía de su mesa, se comían todos los profetas de Baal, y por otra parte mandaba matar a los profetas de Dios. Una mujer que realmente, hermano, se distingue no solo por querer tener el dominio en el reino, sino una mujer, vemos en la Biblia que es la primera mujer que se arregló, por lo menos que aparece en la Biblia, no que haya sido la primera, pero sí que aparece en la Biblia que se arregló y se pintó los ojos y salió para impresionar con esa forma de ataviarse aquel hombre que venía por ella o tras ella. Tremendo, ahí está, hermano, esa mujer Jezabel. Y hoy en día muchas iglesias, hermano, tienen esa doctrina de Jezabel. ¿Por qué? Porque ahí son las mujeres las que enseñan, son las mujeres que dicen, no importa cómo vistas, no importa cómo andes, te tienes que arreglar para tu marido, o un poco de pintura no hace mal, es para que te veas más bonita. Y bueno, muchas iglesias llamadas evangélicas tienen esa doctrina de Jezabel. Triste y lamentablemente ahí enseñan, mandan las mujeres, ahí las mujeres son las que ponen el ejemplo a seguir, como unas mujeres atractivas, como unas mujeres de pelo pintado, como unas mujeres enseñando las curvas con su ropa demasiado apretada. Todo eso, hermano, realmente incluye lo que es la doctrina de Jezabel. Sabemos que a las santas mujeres piadosas, solamente cito lo que dice 1 Timoteo 2:9, asimismo las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino como conviene a mujeres que profesan piedad. Ahí está las mujeres, según la Escritura, mujeres piadosas, cómo deben de vestir. También solamente cito lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, de aquellas mujeres que su adorno no debe de ser el externo, sino el interno, en un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque también así se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Una mujer ejemplar, de la cual dice la Escritura, vosotros sois hechas hijas, haciendo bien. Ahí está como la Biblia nos habla de las mujeres piadosas, pero sin embargo, muchas iglesias que no tienen la sana doctrina, que no quieren sufrir la sana doctrina, tienen la doctrina de Jezabel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos de estar, hermano, nosotros alertas contra toda doctrina que no asienta, que no se
es conforme a las sanas palabras de Dios. Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Ahí entramos a lo que es el fundamento de la doctrina. ¿Lo tenemos? Por tanto, dejando la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo. Otra versión, hermano, dice, dejando los principios elementales o las enseñanzas elementales de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Está hablando del fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina? ¿El fundamento de qué? Del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El fundamento de la doctrina, hermano, es la sana doctrina. Podemos decir que lo fundamental, lo esencial, lo más importante es la sana doctrina. Y es que partiendo de la pregunta que hicimos al principio, ¿qué enseñanzas determinan la sana doctrina? Pues aquí nos habla, hermanos, de lo fundamental, de lo más importante, la doctrina del arrepentimiento. Hoy en día, hermano, en muchos lugares ya no se predica del arrepentimiento. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, solamente cito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Hemos dicho que la palabra arrepentíos viene de dos raíces etimológicas del griego, que es meta, nois. Meta es la que se usa para decir metamorfosis. Metamorfosis significa cambio de forma. Entonces ahí está esa palabra meta, que es cambio, y nois, que es conocimiento. En otras palabras, arrepentimiento en su sentido más original significa cambio de entendimiento, cambio de conocimiento, cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento se muestra con una conversión real. Si la gente se le va a decir, así como tú eres, Dios te ama, entonces ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué va a cambiar? Si así Dios la ama, entonces dicen, ¿qué necesidad hay de que cambie si así Dios me ama? Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de entendimiento. Por eso la Escritura dice ahí en Hechos 3:19, una escritura muy conocida. Vamos a Hechos 3:19. Así que arrepentíos, ¿y qué más dice? Y convertíos. Cuando dice convertíos es para reafirmar lo que quiere decir arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentíos implica también convertirse. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo comenzó a predicar, hermanos. El mensaje de arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir. Aún la misma iglesia se le llama arrepentimiento. Vea usted en cada una de las cartas que se escriben a las iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, el Señor las llama arrepentimiento.
A una Laodicea le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es algo que es parte importante de la sana doctrina. Debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. Si la gente va a una iglesia, se reúne en una iglesia y no experimenta un cambio, una transformación, es que no es la sana doctrina. Porque la sana doctrina, hermano, implica arrepentimiento, cambio, una transformación. Bendito el nombre de Jesucristo. Dijimos Marcos capítulo 1, versículo 15, dijo el Señor Jesús, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué dijo el Señor? Marcos 1:15, arrepentíos y creed al Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y creer al Evangelio. Si la gente va a un lugar y no cambia, no es transformada, sigue siendo lo mismo, sigue vistiendo igual, sigue hablando igual, ¿será la sana doctrina? No, la sana doctrina implica arrepentimiento. Uno de los fundamentos de la sana doctrina es el arrepentimiento, la conversión. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Para que veamos qué implica arrepentimiento, hermano. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 7 y 8. Y decía a las gentes que salían para ser bautizados de él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. El arrepentimiento se muestra con frutos, hermano. El arrepentimiento se muestra con hechos. No solamente con lágrimas diciendo, yo estoy dolido por lo malo que fui. No, el arrepentimiento se muestra con frutos dignos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por ahí sale una ilustración, ¿verdad? Donde hay un concierto cristiano. Se oye la música, luces, de esas que se dirigen en muchas direcciones y a todos colores, y hay una fila larga, ¿verdad? De jóvenes, de personas, aún jóvenes y viejos, para entrar al concierto cristiano. Y está en la ilustración, ¿verdad? Un hermano donde está predicando el arrepentimiento. Y se ven algunas 3, 4 personas ahí sentadas. Y eso nos ilustra una triste realidad, hermano. Como la gente busca las emociones, busca lo fácil, busca el sentirse gratificado en un lugar donde se sienta a gusto, como aquellas personas que le dijeron al pastor, ¿verdad? Hermano, no, la verdad no nos gustó la alabanza. Y el pastor les tuvo que decir que bueno, porque no era para ustedes. ¿Sí? Pero lamentablemente, pues mucha gente busca sentirse a gusto un buen rato. La doctrina de arrepentimiento es parte principal de la sana doctrina. ¿Y qué más dice, hermanos, en esta carta? El fundamento de arrepentimiento es el versículo 1.
versículo 1 de Hebreos 6, donde nos quedamos, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y ahí yo creo, hermano, que podemos detenernos una buena parte en esta doctrina, la fe en Dios. ¿Por qué? Porque ha habido un malentendido, una mala interpretación de lo que es la fe en Dios. Es más, tanta ignorancia hay que la gente, cuando se habla de conocer la Biblia, de entender la Biblia, dicen, ¿para qué tanta Biblia, hombre? Lo más importante es que uno tenga fe en Dios. ¿Se podrá tener fe en Dios sin el conocimiento de la Biblia? No. Y le voy a decir por qué. Porque Romanos 10 nos dice lo siguiente. Romanos 10, versículo 17. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su bendita palabra. Luego la fe es, ¿por qué? ¿Por qué es la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a tener fe si no oye la palabra de Dios? La fe es producida cuando se oye la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, mire lo que dice. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí está el fruto del Espíritu. ¿Lo tenemos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más? Fe. Ahí nos detenemos porque la fe es un fruto del Espíritu y un fruto nace después de que se ha sembrado una semilla, ¿cierto? Entonces, para que haya ese fruto, tiene que sembrar la semilla. Y en este caso, la fe aparece como fruto del Espíritu. Y ese Espíritu es la palabra de Dios. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? ¿Verdad que así dijo el Señor? La palabra de Dios es la semilla. Así dice Lucas 8:11. Es pues la palabra, o es pues la semilla, la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios que se siembra, y a raíz de que se siembra esa semilla, brota un fruto muy importante que es la fe. Entonces deducimos que no se puede tener una fe sin la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir alguien, ¿para qué tanta Biblia? No se necesita conocer la Biblia, lo más importante es la fe. Pues ¿cuál fe? Pues será una fe ciega, una fe muerta, como dice Santiago, que una fe sin hechos es sin obras es una fe muerta. Lo dice Santiago, lo leemos ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? O sea, ¿qué aprovecha esa fe? De nada. Así también la fe, si no tuviere obras, ¿es qué? Es muerta en sí misma. Leemos hasta el 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y pregunto, ¿por qué los demonios creen, se van a salvar, hermano? No. Si le preguntamos a un criminal, ¿tú crees en Dios? ¿Qué va a decir? Sí, yo creo en Dios. Y si es muy religioso, hasta va a persinarse, ¿verdad? Si le preguntamos al drogadicto de la esquina, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿de qué sirve esa fe? Sin obras. Es muerta. No es útil. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo Gloria a Dios. Versículo 13. Es un texto que habíamos leído anteriormente, pero vamos a detenernos en lo que dice este versículo en la parte final. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe. ¿Cuál fe? Fe de la verdad. Fe de la verdad. Hay que tener fe, pero ¿en qué? Hay que tener fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Aquí está su verdad, hermano. ¿Qué dice Juan 17:17? Dijo el Señor ahí en Juan 17:17. Lo leo para más fielmente decirlo, como dice el texto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fe de la verdad. Hay que tener fe, pero en la verdad, no fe en cosas inanimadas, cosas muertas. ¿Qué dice el dicho de la gente? La gente, cuando no conoce a Dios, a cualquier tronco se le hinca. ¿Y qué? ¿Lo más importante será esa fe? No, pues esa fe no es útil. Fe de la verdad, y la verdad está en su palabra. Tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. No solamente está ahí la verdad, sino que la palabra en sí misma es la verdad. Fe de la verdad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 8. Bendito su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su bendita palabra en el versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por la fe. Ahí está. ¿Por qué estamos hablando de la fe, hermano? Porque es parte del fundamento de la doctrina, la fe en Dios. Pero hay que ver en qué consiste la fe en Dios, fe de la verdad. Y aquí nuevamente nos habla de la fe por la cual somos salvos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Y luego el versículo 10 añade algo muy importante. Añade obras que Dios preparó. Lo leemos. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Vamos a deducir el siguiente razonamiento, hermano. Los hijos de Dios no hacen buenas obras para salvarse. No funciona así. Porque la salvación no es por obras. Pero los hijos de Dios que son salvos hacen buenas obras. ¿Por qué? No para ser salvos, sino porque son salvos. Nuevamente, los hijos de Dios no hacen buenas obras para ser salvos, sino hacen buenas obras porque son salvos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, entender la fe en Dios. Hebreos, nuevamente vamos a Hebreos 13, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? No seáis llevados de acá para allá por doctrinas, ¿qué? Diversas. Al principio hablamos de doctrinas de los nicolaitas, doctrinas de Balaam, doctrina de Jezabel, pero no está limitado solamente a eso. Hay doctrinas diversas. La Biblia dice, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:1, que hay doctrinas de demonios. Los demonios también tienen doctrinas de demonios. Pues dice el texto, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿en qué? En la gracia. ¿Qué leímos en Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas. ¿Qué son viandas? Alimentos. Y es que la palabra, hermano, también está, la Biblia la presenta como un alimento. Recuerde lo que el Señor dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo el Señor allá? Solamente cito en Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. La palabra es alimento, hermano, pero también hay alimentos, hay viandas que no aprovechan. También cito lo que dice Primera de Pedro 2:1. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí ilustra la palabra de Dios como una leche, pero como una leche pura, no adulterada. ¿Sabe cuándo es cuando adulteran la leche? Cuando le ponen agua, ¿verdad? Para que les rinda, le ponen agua. Y a veces la gente cree que está tomando leche pura, no sabiendo que el lechero, ¿verdad?, ya la adulteró. Deje ya de la que compramos en la tienda, pues esa tiene una mínima parte de leche, si es que tiene. Pero estamos hablando de la que vende el lechero, también la vende adulterada. Pues la palabra de Dios dice: recibid la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud.
Entonces, una leche adulterada, un alimento adulterado, ¿qué pudiera ser? Pues algo que habla de Dios, pero que también le agregan cosas de los hombres, mandamientos y enseñanzas de hombres. Y aquí dice el texto que no seamos llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Afirmar el corazón en la gracia. Y la gracia es ¿por qué, hermano? Porque por gracia sois salvos por la fe. La fe en Dios. Ahora, afirmar el corazón en la gracia, considere lo que dice Tito, capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a Tito. Mire, este es un interesante capítulo, que si lo leemos, hermano, vamos a entender muchas cosas. Mire, vamos a leer desde el versículo 1, que habla de la sana doctrina. Porque el punto es ver qué enseñanzas determinan la sana doctrina. 2:1 en adelante lo tenemos. Empero tú habla lo que conviene ¿a qué? A la sana doctrina. Y vamos a ver qué conviene a la sana doctrina. Que los viejos sean templados, graves, es decir, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Lo dice, las ancianas asimismo se distingan como en un porte santo. Eso es parte de la sana doctrina. Amén. Que se distingan en un porte, no con escotes, no entallada enseñando su silueta. Por cierto, hay quienes se preocupan, está bien, por no enseñar la silueta de la cintura hacia abajo, pero que de la cintura hacia arriba. Y traen algunos blusones como blusas muy entalladas que muestran todas sus curvas, todo su cuerpo, porque son blusas demasiado entalladas. Paz de Cristo. Entonces, las mujeres, dice aquí en la versión antigua, las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Todo eso es lo que conviene a la ¿qué? A la sana doctrina, hablar esto, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos, a los jóvenes, que sean como comedidos, mostrándote, dicen todo, por ejemplo, de buenas obras. Es algo que se muestra, hermano, la sana doctrina se muestra con el ejemplo, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, seriedad. Palabra sana, ahí está, sana doctrina, hermano. Sana, palabra saludable e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo. ¿Qué debemos de adornar, hermano? La doctrina de nuestro Salvador Dios. En todas estas cosas que está mencionando aquí, adornamos la doctrina y la ponemos, hermano, como una sana doctrina, una doctrina saludable. Y luego vea lo que dice el 11 y el 12. Ahí es donde también quiero llegar, hermano. Porque la gracia, ¿verdad que la gracia es por fe?
la fe en Dios. Pues aquí dice, la gracia de Dios que trae salvación. ¿Será esta misma gracia la que dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Amén. Pues ahí está diciendo, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos. ¿Qué nos enseña esa gracia? Hermano, yo ya soy salvo por gracia. No tengo que preocuparme en cómo vestir, qué hacer. Soy salvo por gracia. ¿Eso hace la gracia, hermano, en nosotros? No, vea lo que hace la gracia. La gracia, la misma gracia que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. ¿En qué forma? Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria y justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. Entonces, si alguien viene y dice, hermano, yo soy salvo por gracia, mire, levanté la mano para aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero si no renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿será evidencia de que es salvo por gracia? No. La evidencia más clara de que alguien ha sido salvo por gracia es que ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vive en este siglo santa y piadosamente. Hasta ahí, hermano, los fundamentos de la doctrina sobre este tema. ¿Qué enseñanzas determinan la sana doctrina? Bueno, hemos visto en esta primera parte la doctrina del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Una fe que actúa con hechos. Una fe que nos salva por gracia, pero que esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dios les bendiga, hermanos, y que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada.